tardes, hermana. Que tengan unas ricas bendiciones. Saludo en el amor del Señor a mis pastores, a la pastora Jovita, al pastor Luis, a todos mis hermanos de la iglesia en general. Que hayan tenido una feliz Navidad, en familia, tranquilo, y que se puedan gozar teniendo buena salud, gracias a la misericordia de nuestro Señor. Estamos ahora de que termine este año, y Dios dirá si el próximo llega en las mismas condiciones de retiro, de guardarnos. Sabemos que no vendrán tiempos mejores, pero confiemos en el Señor, que lo que nos quede, Él nos guardará, nos dará fortaleza para salir adelante. Y tenemos que confiar que todo lo que pasa redunda en bien para sus hijos. Si tenemos alguna enfermedad, el Señor nos dará la recuperación y nos dará la sanidad y nos sacará adelante. En su tiempo, no en el nuestro. Pero nosotros también tenemos que cooperar cuidándonos, siendo prudentes. Les extraño mucho, así como yo creo que a todas nos pasa, el estar prácticamente encerrada, sin ver la hermandad, sin participar en los cultos. Todo eso nos ha reducido. Me sacaba la cuenta que el último día que salí fue el 15 de marzo, cuando nos reunimos en la clase de Dorcas. Y allí se nos notificó que no volveríamos a tener reuniones, a lo menos las hermanas mayores. Pero en la noche se decretó que era para toda la ciudadanía y que debíamos guardarnos y cuidarnos. Pensamos que era menos tiempo, pero la voluntad de Dios es otra. Ahora, ¿qué pasa con el hombre que no cede, que no cambia, que sigue siendo duro de corazón? Está templado a la maldad, a drogas, vicios y todo lo que no corresponde a Dios. Y su corazón está cerrado a escuchar de nuestro Señor. Tratemos con nuestros hechos, con nuestro diario vivir, de ser un ejemplo y que seamos diferentes ante el mundo, para que ellos vean que nosotros somos una luz. Tenemos sanidad, tenemos tranquilidad, tenemos gozo, porque estamos con Dios. En cambio, ellos están en las tinieblas, muchas veces pasando necesidades, hambres, enfermedades, sufriendo por temores y cosas infundadas. El Señor nos ayude, nos saque adelante en este nuevo año y nos dé la fortaleza, y si Él ha de venir, a buscar su pueblo, que nos encuentre a todas en comunión con Él. Les deseo un feliz año, que el próximo sea próspero, que no haya necesidades en el pueblo de Dios, que seamos fieles a Él en todo sentido. Un gran abrazo y ya nos veremos, si no en este lugar, por la eternidad. Un abrazo y un beso, hermandad. Amén. A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestra pastora Jovita Ojeda. Buenas tardes, amadas hermanas, que el Señor nos bendiga una vez más en esta tarde en nuestra clase de Dorcas. Hemos pasado ya al año 2021 y verdaderamente creo que Dios ha sido con cada una de nosotras. Él nos ha guardado, Él nos ha sostenido, y contentas de poder empezar este año alabando y glorificando el nombre del Señor. Voy a dar lectura, amadas hermanas, en esta tarde al libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 31 al 37. Y lo hago para la gloria del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había también en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Hasta ahí es la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él nos llene de su gracia, que pueda estar nuestro oído atento, nuestro corazón abierto para recibir el consejo de su palabra. Señor amado, en esta tarde le alabamos, le bendecimos su nombre, le honramos, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, nos mantuvo durante el año 2020, Señor, también entregando el consejo de su palabra, oyendo, Señor, las predicaciones de diferentes lugares. Señor amado, también usted nos dio la oportunidad de poder orar por los enfermos y muchos fueron sanados, librados de enfermedades graves. Oh Dios amado, cómo no alabarle, cómo no glorificarle su nombre. Y sé que este año no va a ser diferente, pese a todas las situaciones que el mundo vive, Señor, que el mundo pasa. Nosotros estamos, Señor amado, amparados bajo su mano protectora. Dios eterno, yo le pido que usted me dé gracia, me dé sabiduría, inteligencia para poder entregar el mensaje de su palabra, que para nuestras vidas va a ser muy bueno, Señor, porque sabemos que tenemos que tener la fe, la confianza, la esperanza que usted es nuestro Dios sanador. Gracias, Cordero de Dios, por esta bendición. Para la gloria de su nombre he pedido todo por Jesucristo mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amadas hermanas, en esta tarde tenemos a este apóstol Pedro, después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en el aposento alto. Esta palabra tiene como título: la iglesia prospera. La iglesia no puede quedar, hermanas, infértil, tiene que prosperar, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, primeramente de parte de nosotros. Entonces vemos acá, amadas hermanas, que dice el primer versículo que leíamos, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este mismo Espíritu que es el que opera hoy día en nosotros, en nuestras vidas, amadas hermanas, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos dirige a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Y vemos nosotros acá al apóstol Pedro, después de haber estado, amadas hermanas, predicando al pueblo judío, a su pueblo, ¿no? Y vemos nosotros acá en los primeros versículos cómo están Pedro, amada, lleno del poder de Dios, y está acá, ¿no es cierto?, hablándole a su pueblo que crean en este Mesías que había nacido y que había muerto por nuestros pecados. Y acá nosotros vemos cómo estos 120 que quedaron en Pentecostés recibieron esta promesa que nuestro Dios les había hecho. Yo subo al Padre, dijo, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré un consolador que los guiará a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Y aquí está operando este Espíritu Santo que fue dejado. Después dice que fueron esparcidas, amadas hermanas, en distintas lenguas. Yo miraba, leía, ¿no?,
porque nunca nosotros recordamos todo lo que está pasando, pero dice acá que cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no? Dice que la gente, dice, hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, dice, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas son las lenguas, amadas hermanas, que fueron entregadas en aquel tiempo. Fueron para estos pueblos que no conocían de Dios y les fue entregado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos acá nosotros toda esta gente admirada, maravillada de que escucharon este mensaje de amor y de paz en su propio idioma. Por eso que el Evangelio se esparció, amadas hermanas, por continente, el continente europeo, que conocemos nosotros, el continente asiático, el continente africano. Y así vemos nosotros cómo llegó también hasta nuestras tierras. Y nosotros podemos ver acá, dice que estaban todos atónitos y perplejos, dice, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, dice que burlándose decían, estos están llenos de mosto. Ellos pensaban que estaban ebrios, borrachos. Y entonces aquí vemos a este Pedro maravilloso, dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a describirle, amadas hermanas, a su propio pueblo las escrituras. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta era, les estaba entregando, ¿no es cierto?, lo que el profeta Joel había dicho muchos años antes de que sucedieran estos acontecimientos. Pero aquí vemos nosotros, amadas hermanas, cómo el apóstol Pedro, nosotros le vimos en muchas situaciones junto a su maestro, ¿no es cierto?, que erró, que caía, de repente era muy presuroso para contestar, y lo vemos nosotros negando al Señor también, y lo vemos hoy día convertido en un líder, en un gran hombre de Dios, ¿no? Y le habló a su pueblo, a los judíos. Y venían, dice ellos, y después empezaron a vivir juntos en comunidad. Dice que ahí los apóstoles, la gente vendían sus propiedades y se las repartían y todo según la necesidad de cada uno. Y empezó un amor tan grande entre los hermanos en aquel tiempo, porque también la iglesia empezó a ser perseguida. Y acá nosotros vemos lo primero de Pedro y Juan. Dice que cuando subían al templo a la hora novena, ¿no es cierto?, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Conocemos esa historia nosotros, ese hecho que sucedió en aquel tiempo, ¿no? Y dice que estos varones le dijeron, no tenemos plata ni oro, porque él pedía plata. Más lo que tenemos te damos. ¿Qué es lo que tenían ellos? El poder del Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos, amadas hermanas, cómo dice que esta iglesia se acrecentaba y fortalecidas por el Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos hablar con denuedo de esta su palabra. Fortalecidas, amadas hermanas, es un llamamiento a brindar ayuda. Mire, para ir a fortalecer a alguien. Alguien a usted lo llama y tiene que irle a dar a usted, tiene que brindarle ayuda, a consolar, a animar.
constituye una presencia fortificante, ¿no? Una persona que da a otro fortaleza. Dice, alguien que da sostén a quienes claman por ayuda. Nos ha tocado, ¿no es cierto?, socorrer, ayudar en muchas ocasiones cuando alguien está pasando por algún problema, por alguna aflicción. Hermana, hay que ir en ayuda de ellos. Consuelo, dice, puede venir a nosotros por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras. Este consuelo puede venir del Espíritu Santo y de la Escritura, ¿no? Tenemos nosotros por ahí unos versículos que dicen, consolaos, consolaos, pueblo mío, palabra de Dios. Y esa consolación la recibimos nosotros. Por eso que cuando nosotros, amadas hermanas, hacemos la obra misionera, la obra del evangelista, esa obra que tiene que hacer cada una de nosotras, como lo hicieron estos apóstoles, tiene que haber todas estas cualidades también en nosotros. Ayudar a otros, pedirle al Señor la fortaleza, pedirle al Señor la dirección para poder ayudar a los que lo necesitan. En Romanos 15:4 tenemos, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A través de la Escritura usted y yo tenemos esperanza, ¿no? Porque estas cosas se escribieron para estos tiempos difíciles, amadas hermanas, complicados que hemos estado viviendo últimamente, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16 y 17 también nos habla y nos dice que toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos aquí este hecho de donde estamos nosotros leyendo en este momento, acá en el capítulo 9, han pasado muchas cosas en estos capítulos anteriores de Hechos, ¿no? Muchas cosas. Y acá vemos nosotros, amadas hermanas, ya estaba ya convertido Saulo también, que era un perseguidor de la iglesia, y vemos muchos acontecimientos como el Señor fue llamando. Vemos también a Felipe cuando iba el eunuco por el desierto también, ¿no? Y dice que él le fue a dar a entender a este eunuco que no entendía de las Escrituras, y vemos así muchos hechos lindos, hermosos que acontecieron acá. Pero acá nosotros vemos ahora a Eneas, ¿no? Dice que aconteció, dice que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amadas hermanas, por eso que acá la Escritura, como nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí iba Pedro, ¿no es cierto?, a este lugar, y se encuentra con este varón que estaba 8 años en cama. ¿Sabe usted lo que es estar 8 años en cama? Muy sacrificado, tanto para la familia como para el que tienen que cuidar. Y dice que este Eneas, también un comentario, fue objeto de una gran bendición. Indica que la sanidad se realizó realmente para llevar muchos a Cristo. Hay milagros, amadas hermanas, que el Señor permite que se hagan para que muchos sean convertidos al Evangelio, se salven. El Señor Jesús le dijo, si no creéis a las palabras que yo digo, creed a los milagros que yo hago. Y este es un milagro tremendo que hizo Pedro en aquella ciudad, en Lida, y dice que corrió la fama hasta Sarón, los cuales se convirtieron al Señor al ver el poder de Dios, amadas hermanas.
porque no es fácil saber que hay un enfermo tan grave y el Señor Jesucristo lo levanta. Él es poderoso. Hoy día nosotros estamos viendo cómo nosotros estamos orando a través de estos medios y Dios en su misericordia sana a los enfermos, ¿no? Y en este tiempo esta gente corría, hermanas, a los pies de Cristo. Por eso que acá es tan importante cuando nosotros vamos viendo cómo estas iglesias dicen que tenían paz en Judea, en Galilea, pero había momentos en que la iglesia era perseguida grandemente. Nosotros vemos después ahí donde está el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, él convirtiéndose al evangelio, al llamado que nuestro Dios le hizo, ¿no? Le dice, Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigue? Y este varón ahí se ve hoy día ya una conversión tremenda que tuvo, que los discípulos que eran de él desconfiaban un poco porque sabía qué tipo de hombre era. A nosotros a veces nos cuesta creer que Dios puede hacer una obra, ¿no?, que regenere a la criatura. El milagro de Eneas no fue solo una maravilla, fue una señal del poder de Dios, señal de que Cristo sana, salva y perdona, amada hermana. Nosotros estamos en estos días, ¿no es cierto?, algunas quizás con enfermedades graves. Hoy día yo conversaba con mi hermana Giselle. Ella tuvo una operación muy grande, hermana. Y ella me decía, qué grande es el poder de Dios, mi pastora, me decía, qué grande es, porque verdaderamente tengo una colega que estaba muy sorprendida, hice paros dentro de mi operación y era una operación muy gigante que a ella le hicieron y es un cuerpo delgadito. El otro día la vimos leyendo, ¿no es cierto?, un versículo de la palabra el día de Año Nuevo. Pero vemos nosotros, amadas, cómo el Señor en su misericordia nos ayuda. Y yo justo estaba estudiando esta palabra de los milagros. Entonces yo le decía a ella que ahora ella ahí tiene para hablar, ¿no es cierto?, que Cristo sana. Y ella me decía, sí, pastora, porque su colega que estaba ahí, dice, en la operación, le decía, yo rogaba, le decía, estaba tan atribulada por lo que estaban haciendo en ese momento, por lo que estabas pasando, y ella le pudo decir que Dios es el único que lo pudo hacer, hermana. Entonces, todos estos testimonios a veces, porque yo le decía a ella, todo lo que nos pasa a nosotros redunda en bien, dice, para los que aman a Dios. Nosotros a veces no queremos pasar por valles de sombra y de muerte, ¿no? Pero a veces, hermanas, no tenemos, alguna dice, yo no tengo testimonio que contar. No necesitamos tener un testimonio de una tremenda enfermedad, de un tremendo milagro, sino que de la obra redentora que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos, amadas hermanas, para alcanzar a otros, ¿no es cierto? Los milagros pueden alcanzar a mucha gente. Pueden creer en Dios. Pueden saber que eso tan difícil para la medicina, tan complicado para los hombres, Dios lo puede hacer. Aquí vemos a Pedro que llegó ahí a esa casa donde estaba Eneas, 8 años en cama. Aquí no dice que este varón estaba clamando, qué tipo de varón era, sino que era Eneas, era una persona que estaba ahí. Porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Y dice que ellos pudieron, amadas hermanas, este hombre pudo alcanzar la bendición de ser levantado de ese lecho por el poder de Dios. Y aquí nosotros vemos que no fue solo una maravilla el que él haya salido de esa cama, sino que fue una señal de que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo perdona, ¿no? Hoy día nuestro Dios nos sigue dando señales, amadas hermanas. Nos sigue dando señales, sigue sanando a través de sus discípulos. Usted es una discípula del Señor, yo soy una discípula del Señor. El Señor entregó poder en nuestras manos, poder de su Espíritu Santo, ¿no? Y nos dio la fe, la confianza, la esperanza de que Él lo puede hacer. Lo hacemos en su nombre y Cristo, hermana, responde a nuestra súplica. Nos ha respondido muchas peticiones en este tiempo. Y vamos a seguir sufriendo problemas, sufriendo dificultades, amada, ¿no? Aquí en este lugar, fíjese que después llegó Pedro a otro lugar,
¿no? Había entonces, dice, en Jope una discípula, mire lo que yo le estaba diciendo, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y estaba ya preparada ella, como preparaban esos cuerpos antiguamente, lavado su cuerpo, cambiada su ropa, para ser sepultada, amada hermana, ¿no? Enfermó, dice, y murió. Fíjese, Tabita. Y dice que, y como Lida, ahí donde estaba Eneas, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella, ¿no? Ella tenía un hermoso testimonio, por eso nosotros somos llamadas Dorcas, ¿no? Dorcas es una mujer de buen testimonio. Y dice, entonces, dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Qué poder más grande! Dice que la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos, amadas hermanas. ¿Y cómo está el discipulado de nosotros? A veces queremos ser tan atrayentes para otros, para el mundo, a veces en la iglesia, que no me toman en cuenta, que no me pasan esto. Usted tiene que hacer el bien donde está. No solo en la iglesia, sino que ahí donde estemos, ¿no? Nosotros estos días, a mis vecinos aquí, se le falleció el hijo justo el 31. ¿Sabe qué hizo mi esposo? Estábamos afuera en la puerta, los abrazamos los 4 con mis vecinos, el papá, la mamá, nosotros, y ahí en la calle oramos por ellos, amadas hermanas. Oramos. Es tiempo de necesidad. Han andado bastante tranquilos. No sé si ya los sepultaron o no, pero verdaderamente tenemos, hermana, una labor tan grande que hacer como las Dorcas. Y esta mujer, fíjese, era tan importante para aquel lugar que nuestro Dios le otorgó la vida a través del apóstol Pedro, ¿no? Dice que orando de rodillas, dice, ¿no? Oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos. Él no hizo nada extraordinario, solamente le dio la orden a ese cuerpo y volvió, amadas hermanas, a la vida. Por eso que es tan grande cuando nosotros tenemos la fe, la confianza y la esperanza, ¿no? Nuestro Dios de paz nos bendiga en esta tarde, ¿no? Y aquí nosotros vemos cómo Dorca fue resucitada, ¿no? Y dice que dándole la mano la levantó, dice Pedro. Entonces llamando a los santos, mire, y a las viudas. Había gente santa como ahora. Usted es santa, amada hermana, usted es santa, ¿no? Llamando a los santos y a las viudas les presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, muchos. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un siervo, Simón curtidor. Vemos nosotros, hermanas, que el poder de Dios está vigente hoy día. Por eso el Señor nos está hablando en esta tarde, ¿no? Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de reflexionar, es tiempo de orar delante de la presencia de nuestro Dios. Acá nosotros también tenemos otro hecho que hizo el apóstol también, amada hermana, Cornelio. Cornelio era un hombre que era también en Hechos 10:22, dice acá que ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amada, aquí vemos nosotros el proceso de Pedro que tuvo que pasar, porque él todavía no creía mucho en los gentiles,
¿no? Estos todos eran del pueblo judío. Y acá lo vemos nosotros, amadas hermanas, en el versículo 34, donde Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Se fija? Él no hace acepción de personas. A veces nosotros nos hacemos al ladito. Ay, a mí nadie me quiere, a mí nadie me habla, a mí nadie me llama por teléfono. No, todas están, hermanas, en la presencia del Señor. Todas nosotros estamos ahí, nuestras hermanas, ¿no es cierto?, hablando. Y aquí este Cornelio, fíjese que había tenido en el 30, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, ya a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Nada, hermanas, queda a la deriva. Todo lo sabe Dios, todo lo ve. Y ahí le dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Y ahí estaba Pedro, pues amada, confundido, ¿no? Y ahí él ve, ¿no es cierto?, todas las cosas que sucedieron. Es un hermoso momento en que Dios está ocupando, amadas hermanas, a Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, ¿no? Y mientras aún hablaba Pedro, dice estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué hermosa es la conversión de Pedro, amadas hermanas. El haber recibido Pedro el poder del Espíritu Santo, el haber tenido la paciencia de estar 120 días esperando esta promesa de nuestro Dios. Y cómo sale fortalecido y lleno del poder de Dios, haciendo milagros por doquier, ¿no? Y el nombre del Señor era esparcido, ¿no? Dice que en una de sus predicaciones se convirtieron 3.000, en otras 5.000, amadas hermanas. Qué importante. Por eso que acá nosotros vemos, ¿no?, cómo el Espíritu Santo descendió, dice, sobre los gentiles en el 10:44, creo que lo leí aquí, ¿no? Y mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos los que oían el discurso. No había ninguna acepción de personas. Y ahí él recién vino a reconocer que nuestro Señor Jesucristo había venido a todo el mundo, judíos y gentiles, amadas hermanas, ¿no? Y vemos acá en Hechos 11:18 también otra cosa, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Amada hermana, qué importante es en estos días tener el poder del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces decimos que yo no tengo, dicen, el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en usted. No necesitamos a lo mejor hacer tremendas cosas, danzar, saltar. A lo mejor no hemos hablado nunca en lengua, pero nuestro Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Yo lo siento en mi vida, no sé si usted lo siente, ¿no? Este arrepentimiento para los gentiles, para los que oyen su palabra. Hoy día usted es pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. El pueblo gentil está allá, a lo mejor esperando un milagro para poder creer a Dios, ¿no? La oración y el ayuno producen señales y prodigios, ¿no? La oración y el ayuno. Qué importante es, ¿no? Y acá, después del derramamiento del Espíritu Santo, derramamiento de lenguas, en Hechos 2:18. Vamos a leer Hechos 2:18.
¿no? Y vemos acá, amadas hermanas, Hechos 2, 8, del 8 al 11. Dice así: como pues les oíamos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Bueno, esa parte yo se las leí, todas las lenguas que estaban. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, ¿no? Entonces acá nosotros vemos, amadas, y dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y aquí es donde empieza su gran discurso el apóstol Pedro. Y tenemos también en Hechos 2, 40, 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Después de este discurso, que usted lo puede leer, amadas hermanas, porque él está citando muchas partes de las Escrituras, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Una iglesia, amadas hermanas, como dice acá, próspera. Una iglesia que tiene instrumentos para que puedan hablar a otros. Es la única forma de prosperar. Cuando se trabaja, se prospera. Y nosotros tenemos que de una u otra manera hacer llegar este evangelio a aquellos que no le conocen, ¿no? Como les contaba yo, que nos tocó estos días, ¿no es cierto? A nosotros es la forma en que el Señor trae a nuestros vecinos para que nosotros oremos. Y orábamos ahí pidiéndole fortaleza para ellos, amadas hermanas, que su hijo murió de un infarto severo, no tuvo ninguna opción de resucitación. Y vemos nosotros cómo el Señor siempre nos da la oportunidad. Y así se van añadiendo las personas a la iglesia, por su testimonio y por mi testimonio, amadas hermanas. La iglesia crece llena de victoria, ¿no? La iglesia crece llena. A lo mejor usted dirá: ¿iremos a volver a la iglesia? Sí, vamos a volver con la ayuda del Señor, pero tenemos que volver llenas del Espíritu Santo. Que cuando lleguemos esas bancas se estremezcan, que esa vecina, ese amigo que usted le conoció en este fin de mes, conversaba con una hermana también y me decía: pastor, ayer se suicidó un vecino el día 31, hermana, también. Estaba ella muy acongojada, muy adolorida. Fíjese, vemos nosotros cómo el mundo se debate, amadas hermanas, entre el mal, y el mal los acoge, y el mal los lleva, y no tienen ni una posibilidad. Pero nosotros tenemos la herramienta para poder entregar este mensaje que entregó Pedro, ¿no? Llegó ahí a ese lugar y dice que la fama de Jesús corría, y la fama de los apóstoles corría, y que la fama de nosotros también corra en estos días. Que el Dios de paz, amadas hermanas, nos bendiga, Él nos llene de su gracia, ¿no? Y podamos tener, como dice acá, que las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria,
y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede fortalecer. Esta tercera parte de la Trinidad es la que está en nosotros hoy día, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo os mandaré un Consolador, y Él nos guiará a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Para este Dios que vive, doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.